Buenas tardes, damos la bienvenida a las personas que ya se están conectando en nuestro webinar. Vamos a dar unos 3 minuticos de espera adicionales para que todas las personas se puedan terminar de conectar. Muy buenas tardes para todos. Queremos darles desde Global una cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Las personas que nos saludan desde México, Perú, Chile, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Quiero además darle las gracias a Dale por su soporte en este primer webinar frente al impacto de la fijación en la seguridad del paciente. El día de hoy queremos compartir con unas personas expertas todo lo que está correlacionado a través de las fijaciones que se utilizan para los dispositivos médicos. Puntualmente vamos a centrarnos en el tema de las fijaciones de dispositivos enterales y de la sonda vesical. Quiero dar una bienvenida y además un saludo muy especial a las dos conferencistas que tenemos acompañándonos el día de hoy, a la doctora Sandra Guerrero Gamboa, bienvenida doctora, y a la doctora Caterine Salomé Rojas Flores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es para nosotros un gusto compartir con personas como ustedes de una talla académica tan alta. Paso a seguir, quisiera también compartir con ustedes un poco de la experiencia de nuestras dos conferencistas. La doctora Sandra Guerrero Gamboa es enfermera de la Universidad Nacional, delegada internacional para Colombia del Consejo Mundial de Terapia Enterostomal. Es miembro de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, presidente de la Asociación Brasilera de Terapia Enterostomal. Miembro de la asociación y además es expresidente de la Asociación de Terapia Enterostomal Colombiana, ¿cierto, doctora? Ahí Sí, sí, ella me sí. corrigió. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina. Es un honor poder estar compartiendo nuevamente con los amigos de Latinoamérica y gracias a esta oportunidad que se nos brinda de estar a través de las redes y poder reunirnos con tantas personas del continente y estar compartiendo conocimiento con todas. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este evento. Gracias, doctora. También está con nosotros la licenciada en enfermería Caterine Salomé Rojas. Ella es enfermera de la Universidad Santo Tomás de Chile.
enfermera clínica del Hospital Padre Hurtado y Hospital San Juan de Dios, enfermera coordinadora de la tabla quirúrgica y representante comercial y especialista clínica. Licenciada Caterine, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto contar con tus opiniones y con tu presencia hoy como panelista, sobre todo por tu experiencia en Chile. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. También estoy de acuerdo con Sandra, es un honor poder compartir experiencia en esta noche. Bueno, si les parece bien, podríamos empezar en este momento. Entonces, les cedo la palabra a la doctora Sandra. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces sobre la fijación de dispositivos médicos y la relación que guarda este con la calidad y la seguridad del paciente. El objetivo de esta corta recordación, que es casi que hacer un panel o un paso muy rápido por lo que es las lesiones causadas por adhesivos médicos y su relación con la calidad y la seguridad de la atención del paciente, es que nosotros tengamos claro cuál es la importancia de esa fijación segura de dispositivos y de las implicaciones que tiene para la atención del paciente en el ambiente hospitalario, que podamos recordar cuáles son los diferentes tipos de lesiones que se pueden generar con el uso de adhesivos médicos y que recordemos cuáles son las medidas básicas también que podemos implementar para prevenir las lesiones y mantener la integridad de la piel en un paciente que tiene una sonda nasogástrica o una sonda vesical. Entonces, las lesiones por adhesivos médicos se conocen con el nombre o con la sigla americana de MARSI, que es ese daño de la piel relacionado con adhesivos de uso médico. Se define o se llegó por consenso a una definición que es la situación o daño en la piel que se presenta con eritema o que se manifiesta con eritema después de que se ha retirado el adhesivo y que puede también manifestarse con otro tipo de anormalidad cutánea, y este tipo de anormalidad puede durar mínimo 30 segundos o mucho más después de que hemos retirado el adhesivo. Cuando hablamos de ese tipo de manifestaciones o anormalidades cutáneas que van mucho más allá del eritema, estamos hablando de desprendimiento, de desgarros, de ampollas, de foliculitis, de maceración, de dermatitis alérgica o dermatitis irritativa, entonces, o alérgica o irritativa. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es una sola manifestación, sino que en realidad son 8 manifestaciones si tomamos en cuenta que la primera de ellas y la más común entre todas es el eritema. Tal vez es la que más se presenta y sin embargo es la que menos tenemos en cuenta. Cuando hablamos de las clasificaciones de los MARS, entonces podemos hablar que ellas pueden estar causadas o tener una causa mecánica, una respuesta de inflamación, o puede tener otro tipo de manifestación. Dentro de las mecánicas está, como vimos, el eritema en primer lugar, el desprendimiento de la piel, la lesión por tensión o la lesión ampollosa, la lesión que se causa por fricción mecánica, y dentro de las dermatitis, la irritante por contacto y la alérgica de contacto. Dentro de las otras están relacionadas con maceración y foliculitis. ¿Por qué se presenta entonces una lesión por adhesivos? La respuesta es muy sencilla, porque nosotros podemos colocar sobre la piel un adhesivo que puede ser mucho más fuerte que la unión que existe entre la dermis y la epidermis. Yo siempre le recuerdo que nuestra dermis y nuestra epidermis tiene esta forma, que en los ancianos ella es mucho más corta, y por eso es que cuando hacemos una tracción sobre la piel del anciano podemos separar estas dos capas, y que cuando estamos hablando de niños estamos hablando de uniones que son cortas y muy amplias, muy grandes. Entonces una fuerza de tracción sobre esa piel va a hacer que se desprenda y causamos una dermatitis. Entonces recordemos, las lesiones por adhesivos se generan cuando la unión entre la piel y el adhesivo es mucho más fuerte que la unión entre las capas de la piel, cualquiera de ellas que sea, porque podemos solamente llevarnos estrato córneo o podemos empezar a llevarnos capas más profundas hasta generar una separación completa de la epidermis y la dermis. Cuando nosotros nos encontramos con
pacientes, en este caso niños que tienen esta cantidad de fijaciones, no es raro que después tengamos estos resultados. Y no entiendo por qué cuando hacemos este tipo de fijaciones nos quejamos o lloramos porque tenemos este tipo de resultados. Uno diría, lo más lógico cuando yo hago una fijación de este tipo tan inadecuada, la respuesta que yo puedo esperar de esa fijación, pues también es una respuesta completamente adversa para el bienestar, para la seguridad y la calidad de la atención del paciente. ¿Qué factores intervienen para que una lesión de esta se presente? La primera de ellas que yo debo considerar es cuáles son las condiciones de la piel del paciente donde voy a colocar ese adhesivo. Entonces siempre pensamos en las edades extremas, y ustedes ya saben por qué, van a recordar el movimiento de las manos, y los ancianos y los niños tienen mucho más riesgo, por supuesto, pero las personas que tienen una piel deshidratada, las personas que tienen una dermatosis, que están con alguna enfermedad que afecte su piel, que estén desnutridas, que tengan mala higiene, que estén con una piel seca, o que estén consumiendo medicamentos, corticoides, algunos tipos de medicamentos que afecten la constitución de la piel o la calidad de la piel, van a ser mucho más susceptibles a un desprendimiento por un adhesivo. La segunda causa está relacionada con el tipo de adhesivo que yo estoy utilizando. Tengo adhesivos de silicona, tengo adhesivos de acrilato, que son los más normales, y lastimosamente aún tenemos adhesivos de látex, el famoso esparadrapo, que es esa sustancia pegajosa y que es muy oclusiva y que no solamente me puede causar el desprendimiento, sino que ya se ha comprobado que es la que más reacciones alérgicas genera, y además de eso, que es un oclusivo y me va a generar también una maceración de la piel. Entonces, en todas por su uso y por su disponibilidad, muchas veces es la que primero nosotros pensamos cuando queremos fijar algún dispositivo crítico o algún dispositivo pesado o que quiero que me dure mucho tiempo. Sin embargo, hay que recordar que es la más lesiva de todas. Y la tercera causa está relacionada con la técnica de aplicación y de retiro. Lastimosamente nos enseñaron a recortar, a pegar, pero no nos enseñaron la forma correcta que cada adhesivo tiene para colocar y para retirar. Entonces, lo primero que fallamos es en la selección del dispositivo o del adhesivo que vamos a aplicar en la piel. No tengo en cuenta las condiciones de la piel, no tengo en cuenta si he preparado esa piel, no tengo en cuenta qué dispositivo es el que voy a colocar, no tengo en cuenta en dónde va a estar colocado, dónde se va a estar fijado ese dispositivo, tampoco tengo en cuenta a veces el tiempo que requiere estar este dispositivo en la piel del paciente, sobre la piel del paciente, y le recalco, el dispositivo es muy importante. ¿Qué dispositivo es y por cuánto tiempo va a estar? Y cuando estoy utilizando estos dispositivos, la mayoría de las veces pienso en adhesivos que son en cintas quirúrgicas. Y cuando pienso en cintas quirúrgicas o en rollos, debo recordar que el dispositivo que tiene o el adhesivo que viene para cortar, que yo puedo moldear según mis necesidades, puede convertirse en una gran fuente de infección, porque las tijeras o por el mismo adhesivo o rollo de cinta puede estar contaminado y puedo generarle una complicación adicional al paciente. Entonces uno siempre, en este momento lo que estamos luchando es porque las personas no tengan que recortar adhesivos, sino que utilicen los dispositivos adhesivos que ya vienen precortados, que ya vienen listos para su uso, y que obviemos y que hagamos menos uso de ese tipo de dispositivos que son de mayor riesgo. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen estas lesiones o esta contaminación de estos adhesivos? En la parte clínica ya sabemos que 1 de cada 5 pacientes puede presentar extubación o desplazamiento del tubo relacionado solo con la fijación, que el 55 de cada 100 pacientes, el 55% de las personas que ingresan a una institución de salud presentan algún tipo de lesión relacionada con adhesivos, y que este tipo de cintas y de rollos que teníamos están contaminados. La mayoría de ellas contienen Staphylococcus aureus, el enterococo vancomicin resistente, y eso nos tiene que alertar y nos tiene que movilizar a buscar otras alternativas.
¿Qué pasa con un paciente que se estuva? Pues va a tener mayores días de estancia hospitalaria, entre casi 6 y 7 días. Y estos pacientes que están en las UCI son pacientes muy frágiles, que tienen pieles frágiles y que los profesionales de salud desconocen cuál es el adhesivo adecuado para ellos. El 74% de todas las cintas que están en las instituciones están, como les dije, contaminadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas cintas quirúrgicas en los servicios y más en este momento que nosotros tenemos de contaminación y de riesgo de infección y de infectarnos con un virus. ¿Qué implica para que un tubo de estos se desplace o que se infecte un paciente a través de un adhesivo? Se ha calculado que hay más o menos entre 28 y 45 billones de dólares anuales. Estamos hablando de dólares anuales en el manejo de infecciones asociadas a la atención en salud. Los costos por extubación de un paciente pueden ir hasta alrededor de 36.600, casi 700.000 dólares por cada paciente que se queda más tiempo porque el adhesivo o la fijación no era la apropiada. Y el costo o el tratamiento de los MARCIs es mucho más caro, es casi 125 veces más de lo que costaría un dispositivo que sea apropiado para fijar el tubo que yo quiero fijar. Cuando hablamos de sondas nasogástricas, tengo que recordar que la mayoría de las lesiones relacionadas con sondas nasogástricas están relacionadas casi en un 25%, o sea, 1 de cada 4 pacientes hace lesiones por presión relacionadas con la fijación. Por lo general se fijan con adhesivos de látex y ellas pueden desplazarse por ser un látex que al calor corporal comienza a derretirse, puede desplazarse hacia el tracto nasal o digestivo del paciente, generar reacciones alérgicas, tienen mayor riesgo de causar sensibilización. Hay alrededor de 250 productos dentro de estos látex que son alergénicos y tienen también el riesgo de generar residuos sobre la piel del paciente que son muy difíciles de eliminar y por lo tanto empezamos a hacer fricción y a deteriorar la piel del paciente. Casi cuando se comparan, los estudios nos muestran que al comparar 103 pacientes que hicieron una fijación de una sonda nasogástrica con un adhesivo en mariposa de color rosado versus una cinta convencional, los resultados mostraron que eran menos lesiones por presión y que tenían mejor adhesividad este tipo de dispositivo que es nuevo. ¿Qué implica para un paciente una mala fijación de su sonda nasogástrica? Pueden generar algunas complicaciones mecánicas de tipo respiratorio, esofágico o faríngeo. Puede causarse también la obstrucción de la sonda, perforación intestinal, perforación intracraneana, retiro no planificado o accidental de la sonda. Y recordarles, las lesiones por fijaciones de sondas nasogástricas son las más comunes en un paciente que está con este tipo de dispositivo. ¿Cuál es el costo económico que implica la no apropiada fijación de una sonda nasogástrica? Por lo general, este tipo de procedimiento las enfermeras lo hacemos directamente en la cama del paciente, en una posición que no es la adecuada. Si contrastamos lo que dicen los libros frente a lo que nosotros hacemos, pues nuestra técnica es mucho más propensa a generar eventos adversos y más del 88% del personal de enfermería utiliza métodos para verificar y para fijar la sonda que son basados en su propia experiencia o en la experiencia de otra persona, pero no en evidencia científica. Por lo general, nosotros fijamos la cinta, la sonda nasogástrica con una cinta que cortamos en lo que llamamos la famosa técnica del pantalón, que no es ningún diseño planificado o evaluado, sino que ha sido por tradición. Entonces, ya se conoce que tiene también sus riesgos. Cuando hablamos de catéteres urinarios, la situación comienza a ser mucho más preocupante, porque cuando anclamos catéteres urinarios, tratamos es de limitar ese pivoteo también, ese movimiento que puede hacer la sonda dentro de la uretra. Y los ensayos nos muestran, ensayos que se realizaron durante 6 semanas con 23 pacientes, que la infección del tracto urinario asociada al catéter se disminuye a 0 de una tasa que existía previamente, una línea de base de 3.46,
la disminuyeron a 0 cuando se hizo la fijación adecuada, cuando todo el mundo estaba atento a fijar adecuadamente la sonda, que no fuera a ser pivoteo, y apenas dejaron de aplicar esta técnica, la tasa volvió a subir nuevamente y por encima de la que tenían como línea de base. Entonces ese pivoteo, ese vaivén del catéter, también se ha demostrado que produce o facilita la migración de microorganismos desde la superficie de la piel hacia lo largo del catéter. Y en 127 pacientes se ha demostrado una reducción de 45% de infecciones urinarias asociadas al catéter que son sintomáticos en un grupo experimental en comparación con los grupos de control. Lo que nos dice que fijar la sonda de manera que no esté siendo pivoteo es crucial para evitar infecciones del tracto urinario. ¿Qué le pasa al paciente con una sonda que está mal fijada? Esa tracción prolongada que ejerce ese balón dentro de la vejiga va a causar una necrosis o una ulceración, bien sea del cuello de la vejiga, de la uretra, puede incluso causar traumatismos al interior de la pared de la vejiga o de la pared abdominal. Se han reportado hipospadias iatrogénicas, fístulas penescrotales, solamente generadas por la tracción continua que ejerce el balón dentro de la vejiga, ¿sí? Si nosotros equiparamos las lesiones uretrales a la clasificación de las lesiones por presión, nos vamos a dar cuenta que podríamos clasificar la mayoría de estas lesiones en estadios 3 y 4. Es decir, que solo las vamos a identificar cuando la lesión ya ha sido mucho más profunda. Y en las mujeres, la migración de catéteres a través de tejidos puede llegar hasta la sínfisis púbica y pueden lesionar los labios. Entonces es una necesidad urgente que sepamos fijar adecuadamente una sonda uretral. Los costos económicos relacionados con las fijaciones aún no los tenemos, aún no nos había llamado la atención, aún no estamos atentos a esa situación, pero sí sabemos el costo de las infecciones del tracto urinario. Están calculadas más o menos alrededor de 2.000 libras esterlinas por cada episodio que tiene el paciente. Entonces es muy importante que nosotros pensemos en esa situación. ¿Por qué pensar en sondas urinarias? Porque tenemos pacientes cada vez con mayores edades y que van a necesitar muchas más sondas. En Reino Unido se ha calculado que existen 1 millón de catéteres urinarios por año y se emplean este tipo de dispositivo en las unidades de cuidado intensivo y que se ha calculado también que toda persona que ingresa a una institución, el del 12% de todo ese número de personas tienen la posibilidad de en algún momento necesitar de un catéter vesical, ¿sí? Por supuesto se colocan más en hombres, ya sabemos por todos los problemas que tenemos o que tienen ellos con la próstata. Y cuando hablamos de los hombres más jóvenes o más adultos, los mayores de 40 años, de 70 años, el 40% de ellos que están en un hospital tienen una sonda. Y los pacientes que están en comunidades, en ancianatos o en asilos, el 9% de ellos menores de 70 años tienen también ya una sonda, ¿sí? Se ha calculado que en Inglaterra hay más o menos 900.000 adultos que tienen catéteres permanentes y que están en comunidad, que están en sus casas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo están siendo fijados esos catéteres en sus casas si dentro de los hospitales no están siendo fijados adecuadamente? El tiempo de una sonda pues va a variar, va a depender, pero por lo general se calcula también, o es un valor promedio que no excede a 12 semanas. ¿Qué es mejor? ¿Colocar cintas adhesivas, sí o no? Realmente no tenemos una evidencia científica que sugiera que una sola cinta, como es lo que a veces vemos, sea eficaz para estabilizar un catéter y reducir las complicaciones por migraciones de catéteres. Los catéteres que están fijados con cintas adhesivas pueden causar movimiento, ya vimos ese pivoteo, que puede estimular las contracciones dentro del músculo detrusor de la vejiga y espasmos, y hasta puede ser que se expulse la sonda aún con el balón inflado. Los traumas de uretra y de cuello de vejiga, el dolor que le genera al paciente, las infecciones urinarias, contaminaciones cruzadas, las lesiones por adhesivos, la acumulación de residuos que van a facilitar la formación de las lesiones por adhesivos y las dermatitis asociadas a incontinencia. Entonces, cuando yo estoy colocando una cinta, ya me doy cuenta que solo una cinta es más riesgo para el paciente.
y va a necesitar que todos los días o frecuentemente tenga que estar cambiando estos dispositivos. ¿Qué nos dicen los consensos? Que tenemos que preparar la piel antes de colocarla, colocar cualquier tipo de adhesivo, recortar el vello, la piel debe estar limpia y seca, hay que colocar una película protectora y hay que evitar cualquier producto que me incremente la adhesividad, que debo colocarla adecuadamente, es decir, colocar esa protección, dejar siempre caer el adhesivo sobre la piel sin causar ningún tipo de tensión y luego hacer una presión con la yema de los dedos sobre el adhesivo para garantizar que se adhiera correctamente el adhesivo a la piel. Cuando tenemos dispositivos tubulares, como en el caso de las sondas vesicales y de las sondas nasogástricas, la cinta debe siempre rodear completamente el tubo para garantizar que tenga una fijación adecuada. Entonces tengo que buscar un dispositivo que me garantice que yo pueda hacer los 360 grados alrededor del catéter. Cuando lo voy a retirar, pues debo hacerlo de manera suave, baja, una altura de 180 grados, siempre en dirección al crecimiento del vello. Recordar que es la piel la que se debe desprender del adhesivo y por lo tanto debo sostenerla, que no está recomendado el buscar el borde, sino que debo utilizar un pedazo del mismo adhesivo para levantarlo en los casos que lo requiera, y lo más indicado es dejar una esquina doblada para saber por dónde empezar a levantar. No se recomienda el uso de solventes, tampoco se recomienda el uso de soluciones o de sustancias grasas porque van a interferir con el nuevo adhesivo, y recordar que existen ya en el mercado productos que liberan los adhesivos y que causan menos daño. Cuando hablamos de las sondas nasogástricas, siempre recordar que una sonda nasogástrica me puede generar una lesión por presión si yo no la coloqué o no la fijé adecuadamente, y estas lesiones generalmente se hacen en la parte interna y no las puedo ver dónde están localizadas, que debo reposicionar esas sondas, por lo tanto utilizar un dispositivo que me permita de manera gentil con la piel reposicionar la sonda, que los orificios son mucho más pequeños y por eso no veo las lesiones a tiempo y que necesito hacer estos cambios regulares de posición para evitar daños. La evidencia nos muestra que en la fijación de sondas nasogástricas o de sondas nasoenterales deben tener nosotros la capacidad de fijar el tubo lejos de la mucosa, ¿sí? Que debemos también reposicionarlas, que debemos tener o permitirnos observar dentro de la fosa nasal para hacer las limpiezas que se requieran, que debe ser muy gentil con la piel, que no deben ser reutilizables y que deben evitar la excesiva manipulación, y que por lo ideal sería que fueran dispositivos o adhesivos no reutilizables. Cuando vemos las recomendaciones que nos dan para evitar las complicaciones, llama la atención que por lo menos hay 4 que nos hablan del aseguramiento de la sonda. Debe estar bien segura, debe ser apropiada, debe evitar la tracción, debe evitar la fricción, debe ser capaz de sostenerla para evitar todas las complicaciones que pueden generar una sonda. Nos dicen también que deben estar siempre colocarse por detrás de la parte más rígida del catéter, que debemos garantizar que estén adecuadamente equilibrado el peso, que se deben utilizar las películas de protección, que aún cuando usamos adhesivos hipoalergénicos debemos evaluar la piel en busca de irritación y dermatitis, que siempre debemos garantizar de que si el paciente queda recostado o apoyado sobre el dispositivo no le genere ninguna complicación o una lesión por adhesivo, que sea compatible el catéter y se deben cambiar de acuerdo al protocolo, o si no, dejarlas ahí si no se han desprendido, o sea, evitar los cambios innecesarios, y tenemos que tener siempre los cuidados con los pacientes que tienen pieles frágiles. Las innovaciones de la tecnología para fijar sondas vesicales existen. La Sociedad de Enfermeras de Bebidas, Estomas y Continencia recomienda el uso de este tipo de dispositivos para reducir los costos, porque al reducir los costos de atención relacionados con tratamientos de infecciones, de insumos, del tiempo de cuidado de enfermería, reducir eventos adversos, disminuir las complicaciones, promover la dignidad, la comodidad y la tranquilidad del paciente,
reducir los niveles de ansiedad y mejorar, en una sola palabra, la calidad de vida del paciente. Y esto también ha sido apoyado por el Colegio Real de Enfermeras, por el Centro de Vigilancia y Protección de la Salud, por el Centro de Cuidado de Excelencia de la Salud, y ellos dicen siempre, el dispositivo para fijar una sonda de estas debe ser adecuado, debe ser fácil de aplicar, debe ser fácil de mantener y de quitar, y debe ser capaz de asegurar el catéter sin ejercer ningún tipo de presión o daño. Entonces, para concluir, de recordarles que la fijación debe ser apropiada al paciente, aplicada de acuerdo con las pautas del fabricante para reducir el daño, el dolor, la posible desfiguración o incapacitación de la función del paciente, que las enfermeras tenemos que garantizar o asegurarle a nuestro paciente que tenemos los conocimientos, las habilidades necesarias para hacer una práctica segura y eficaz, es decir, que somos competentes en conocimientos y en habilidades, que debemos dar más atención a reducir los daños iatrogénicos mediante la utilización de los dispositivos apropiados, tomar conciencia de la disponibilidad del mercado de productos que nos ayudan a tomar decisiones informadas sobre cuidado o cuáles son las opciones de aseguramiento que tenemos. Todos los programas de seguridad del paciente deben empezar a considerar riesgos y beneficios relacionados con dispositivos de estabilización de catéteres y sondas y promover una atención libre de daños que tiendan a mejorar los indicadores de atención institucional. No basta fijar un adhesivo, un dispositivo, es necesario que nosotros sepamos y realicemos la valoración clínica del paciente y hacer un seguimiento del desempeño de estos dispositivos. Y finalmente no olviden que la seguridad en este momento es la piedra angular de la práctica de enfermería. Muchísimas gracias. Doctora Sandra, muchísimas gracias por su intervención. Es muy oportuno cada una de las fotos que nos mostró. Me parece que es muy interesante cada una de las recomendaciones que acaba usted de mostrarnos para la fijación de estos dispositivos. Me parece que dentro de la actividad podríamos primero escuchar a la licenciada Caterine y finalmente podríamos hacer la sesión de preguntas. Entonces voy a ceder la palabra a la licenciada Caterine Salomé Rojas. Licenciada, bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches a todos. Como bien me presentaba Cristina, yo soy licenciada en enfermería. Tengo experiencia tanto en áreas clínicas, médico-quirúrgicas, quirófano. Me desempeñé también como docente en alguna oportunidad. Aprendí en gestión y administración de servicios clínicos, pero hoy día estoy dedicada a la representación comercial y soy especialista clínica para la marca Dale Medical. Y la verdad es que me he ido encantando de cómo es posible llevar los conocimientos de nuestros como enfermeras a estas nuevas áreas de trabajo. Y es por esto que hoy esta noche me invitaron para hablar sobre nuestros fijadores y hablar sobre cómo impactan en la seguridad del paciente. Vamos a hablar inicialmente sobre la fijación para sonda enteral. Haciendo un breve repaso de lo que es la necesidad de esta sonda, hablamos de la nutrición enteral como una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal, pero mediante una sonda. Sabemos que esta es una de las técnicas más utilizadas, la primera elección, cuando por algún motivo patológico o la condición del paciente no puede administrarse su alimentación por boca. Entonces buscamos otra opción que sea lo más fisiológica posible y siempre está la primera opción como la nutrición enteral. Vamos a hablar que va a introducirse el alimento a través de una sonda que en este caso vamos a hablar de precisamente las que ingresan por nariz, por la sonda nasogástrica, es decir, ingresan desde la nariz hasta el estómago. Otra opción es la sonda nasoduodenal, que va de nariz a duodeno, y también tenemos la sonda nasoyeyunal. La opción, la indicación de esto es una indicación médica, de acuerdo a lo que buscamos, de acuerdo a lo que
nosotros, o sea, en realidad el médico o el grupo que está tratando a este paciente busca con el paciente es la elección de esta sonda. Entonces, veamos ahora lo nuestro, lo de enfermería, la instalación de esta sonda enteral. Existen varios pasos, ¿cierto? Siempre sabemos, lo primero que nos enseñan es a reunir nuestro material, todo el material que sea necesario. Luego, en relación a la sonda enteral, debemos hacer la medición adecuada para que ésta quede precisamente donde la necesitamos y cumpla su función. Sabemos que la técnica es medir desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja hasta el apéndice cifoide, teniendo la salvedad, en el caso de la edad escolar, 2 dedos por debajo del apéndice cifoide, y en aquellos pequeños de edad lactante, más o menos 1 dedo por debajo. Luego hacemos la instalación y la fijación. Y por último, hacer la comprobación. Aquellas sondas que tienen una guía radiopaca, podemos comprobar su instalación a través de una radiografía, comprobando que está bien instalada, o con otros métodos de comprobación, como por ejemplo la insuflación y la auscultación de esta. Así en la teoría, y como muchos de nosotros aprendimos, aparentemente es un paso a paso, simple y sencillo de llevar, ¿cierto? Y sobre todo cuando aprendemos en Fantoma. Fantoma no reclama ni nos dice nada y pareciera ser algo simple. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la realidad de este procedimiento? Es un procedimiento molesto, es algo que incomoda. Cuando lo hacemos en pequeños, en niños, vamos a necesitar probablemente más de un ayudante para poder sujetarlo, para contenerlo, porque va a querer inspeccionar, va a querer tocar, va a querer llamarle la atención, qué es lo que va a suceder con él. En adultos no deja de ser similar. En adultos es molesto, es algo que incómodo. Si está en una capacidad cognitiva de poder dialogar, podremos explicarle y educarle sobre este procedimiento. Pero aún así es algo que nos genera, bueno, en niños llanto, ansiedad, angustia, miedo y en realidad muchas preguntas. Entonces volvamos un poco más atrás. ¿Por qué pensar entonces que esta instalación de sonda enteral es el momento preciso y es algo en que tenemos que hacerlo con la mayor rigurosidad posible y buscando la mejor técnica posible y dejando que esta sea solo una vez el procedimiento y evitar que esto tenga que repetirse? Entonces volvamos incluso más adelante, cuando reunimos el material necesario. Y si lo vemos más de cerca, vemos que esto es una bandeja estándar, probablemente en alguna de sus instituciones pueda estar protocolizado y haya algo que aquí falte o pueda sobrar, pero generalmente necesitamos un riñón, una bandeja, un vaso, cuando al paciente le sugerimos tragar para que la sonda pase fácilmente hacia esófago y no se nos vaya a ir hacia vía aérea, un fonendoscopio para poder ocultar, guantes, por supuesto, de procedimiento, jeringa al momento de insuflar, lubricante, porque sabemos que esto es un material duro, incómodo, que va a ingresar por nariz, la sonda, por supuesto. Y aquí vamos a la parte que siempre se nos sugiere. Aprendemos a fijar, aprendemos a utilizar y a incorporar dentro de nuestra bandeja la tijera y la tela, o esparadrapo, o adhesivo. Entonces, esta noche yo los invito a quebrar este esquema, a pensar en nuevas opciones, a conocer nueva tecnología que existe en el mercado. Y les vengo a presentar el soporte de tubo nasogástrico. Dale, dentro de su portafolio, tenemos la familia que se encarga del cuidado enteral. Cuidado enteral, ustedes luego pueden encontrarlo también en nuestro color, que es este color moradito. Incorpora este soporte profesional de tubo nasogástrico. Tenemos 2 modelos y vamos a ver uno a uno. Este es un dispositivo médico, es de uso único, proporciona la estabilidad y una forma segura y confortable para el paciente. Por supuesto, proviene el desplazamiento o retiro accidental de la sonda. Por supuesto, nadie, después de ver de todo lo que vimos que se hacía para este procedimiento, no buscamos generar que esta sonda se desplace o se mueva, sino que queremos buscar que esto se mantenga en su lugar. Y por supuesto reducir también los riesgos que están asociados a las lesiones de piel. Entonces veamos las ventajas clínicas. Este es nuestro dispositivo
y veamos y conozcamos qué ventaja nos puede otorgar. Es un material, está diseñado, como ustedes ven, de un material hipoalergénico, especial para aquellos pacientes de pieles sensibles, edades extremas, como nombraba también Sandra, que son mucho más frágiles y tienen mayor sensibilidad. Tiene un diseño anatómico, se adapta fácilmente al tamaño y a la forma de la nariz. Es de tela tejida, como ustedes ven acá más cerca, es un material que es respirable, una tela tejida fácil y amigable, que además permite acompañarlo de otras terapias, como por ejemplo la oxigenoterapia, donde este aire humedecido va también circular por la zona nasal, y esta tela tejida permite ser compatible con él. El color es similar a la piel, y la verdad es que algunos podríamos pensar lo estético en balanza con la salud pudiese tomar menos peso. Pero qué importante es para un paciente sentirse grato. Si ya mentalmente, psicológicamente se siente afectado por su patología visual, tener una sonda que no es por lo normal tenerla por la nariz, qué mejor que tener algo que es similar y que se ve cómodo a la visual. Tiene un adhesivo que es de grado médico. Esto quiere decir que es un adhesivo compatible y fácil y amigable para poder ser utilizado, en algunos casos con guante, no deja residuo. Sus extremos son no adhesivos. Estos extremos del dispositivo son no adhesivos, es decir, te permite la facilidad de manipularlo sin tener esta sensación de que se nos va pegando en las manos. Nuestra recomendación es que el cambio se realice cada 72 horas, un tiempo prudente para que esté posicionado, para que esté fijo donde corresponde, para evitar las tracciones de la piel y evitar las lesiones. El tamaño tenemos en modelos adultos y pediátricos. Sabemos que anatómicamente el pediátrico requiere de un modelo más pequeño, que existen las dos opciones. Y por supuesto, hay algo que hoy en día no deja de ser importante, son nuestros productos, este soporte, y al igual que todos los productos, son libres de látex. Veamos entonces cómo se usa. Muy simple, como ustedes ven en el video, siempre van a ser pasos muy cortos y rápidos. Limpió la enfermera la zona donde se va a instalar. Viene en una bolsa, producto único, sellado, limpio, fácil de retirar. Aquí ella lo va a manipular. Como ustedes ven, se despega fácilmente desde un inicio. Lo puede retirar y estas puntas finales son las que están no adhesivas. Lo adhiere inicialmente a la nariz y luego las dos tiras, similando a lo que nos nombraba esta técnica de pantalón, rodea alrededor de la sonda. Fácilmente, y ustedes van a ver que queda una sonda fija en su lugar, muy cómodo para el paciente. Veamos entonces ahora el retiro. ¿Qué pasa aquí cuando ya se debe cambiar o el tratamiento ha terminado, se puede ya retirar la sonda? Fácilmente lo tomó de los extremos no adhesivos, comienza a desenrollar estas dos tiras de la sonda, como ustedes ven no deja residuo, y luego despega desde la zona de la nariz. Se ve una piel sana, que no generó traumatismo y no hubo complicación para el retiro. ¿Qué otros productos existen? ¿Cuál es la realidad, como lo veíamos? Generalmente nosotros vamos a encontrar que son aquellas fijaciones que son realizadas por el personal de salud. Muchas de ellas las vemos relacionadas con la tela adhesiva, el esparadrapo, el micropor o el fixomul, ¿cierto? Como lo veíamos en la bandeja esta inicial de preparación del material. Pero nos conlleva un mayor riesgo, un desplazamiento accidental. Es por supuesto menos confortable para el paciente porque se requiere muchas veces más de solo un trozo de este producto, sino que se va posicionando uno sobre otro. Hay un mayor riesgo, por supuesto, de las lesiones de la piel, y sabemos es de bajo costo, pero también es poco estético para el paciente. Su cambio muchas veces tiende a ser a 24 horas o en algunas ocasiones incluso más seguido. Y el retiro es difícil. ¿Cómo no recordar cuando este residuo engomado queda sobre la sonda, cuesta mucho sacarlo, se te pegan fácilmente los guantes,
y termina siendo en realidad más bien un sufrimiento para tanto el paciente como para el quien está realizando el procedimiento, retirarlo, ¿cierto? Como nosotros lo vemos, como también nos mostraba imágenes Sandra, así se ven los pacientes, en algunos casos más de una tela superpuesta una sobre la otra, en otras no, tal vez no es lo necesario y tiende a tener una fácil despegue y posible retiro accidental. En algunas ocasiones esta sonda requiere ser adherida a la zona de la mejilla, también teniendo una probabilidad de generar una lesión también en el rostro. Al retiro, como les decía, con dificultades y con en realidad mucha tracción para poder sacarlo. Y en los niños, por supuesto, a veces se requiere muchísima tela para poder mantener fija esa sonda. ¿Qué es lo que puede suceder? Estas lesiones de las que hablábamos, ulceraciones a nivel de la fosa nasal, que en algunos casos puede partir como enrojecimiento y en otros más severos ya se puede incluso necrosar la piel. Veamos entonces algunos casos, un caso exitoso. Existe un caso de un paciente, un paciente norteamericano que nos hizo llegar su vivencia. Él tuvo la necesidad de verse en un tratamiento con una sonda nasogástrica y donde se instaló, por supuesto, la medida más posible de fijar esta sonda. Vemos técnica de enrollar alrededor de la sonda, fijarlo donde más se pudiera, pero con esparadrapo o tela, ¿cierto? Este paciente conocía de nuestro producto y miren qué distinto se ve, qué diferencia, qué cómodo, y esto es un producto Dale. Es nuestro soporte de tubo nasogástrico. Ahora vamos a hablar sobre la fijación para sonda vesical. También, a modo introductorio, recordar que el sistema urinario es este conjunto de órganos que está encargado de la producción, almacenamiento y eliminación de la orina, compuesto por el riñón, uréter, vejiga, uretra, que por supuesto cambia un poco en centímetros, en diámetro, tanto en la fisionomía de hombre o mujer. ¿Okay? Y hablemos entonces del cateterismo vesical. ¿Qué es esto del cateterismo vesical? Primero, tener claro que es una técnica invasiva, que va a consistir en introducir esta sonda hasta la vejiga, que es donde se va a almacenar la orina, y desde hasta la vejiga por el meato uretral, con el fin de establecer una vía, ¿cierto? Una vía que va a permitir un drenaje de la orina en forma temporal, permanente o intermitente. ¿Okay? Y va a tener ciertos fines, ya sea diagnóstico o terapéutico. Aquí vemos también las imágenes. Hablemos entonces del cateterismo permanente, aquel que va a necesitar, por supuesto, un fijador. ¿Por qué solo centrarnos en permanente? Porque la verdad es que el intermitente, si bien es bastante utilizado hoy en día, y a veces como primera elección, no va a requerir una fijación ni cuidados posteriores, porque se va a realizar el procedimiento y luego se desecha. Este procedimiento se realiza en horario secuenciado de acuerdo a la necesidad. Pero a diferencia de esto, el permanente sí va a requerir ciertos cuidados. Para el cateterismo permanente tenemos que considerar la sonda del catéter, conocida creo que por todos como la sonda Foley. Podemos encontrar sondas que sean de 2 vías o de 3 vías, usadas principalmente para cirugías prostáticas, por ejemplo, donde posterior a cuidados postoperatorios, el paciente sale con una irrigación por la cantidad de coágulos y hematuria que va a tener y se requiere un lavado. ¿Okay? También tener claro que existen sondas con distintas puntas, principalmente esto va a depender de también la característica anatómica. En algunos pacientes con estrechez o con problemas prostáticos puede requerir distintos tipos de puntas curvadas, angostas, estrellado en la punta, etc. Y tener en cuenta que estas tienen una medición, un calibre, ¿okay? Un calibre que muchas veces se diferencian por color, pero como siempre, buena enfermera, siempre revisar y corroborar el número, que se diferencia por French,
y que yo diría el más utilizado para una mujer es el 16 French y para hombre un 18 French. ¿Cuál es la técnica de instalación en esto entonces? Anatómicamente, como decíamos, el meato se ubica un poco más extremo en centímetros de lo que va a ingresar la sonda, en mujeres un poco más cortito. Y lo que vamos a hablar, de la técnica de instalación, tener súper claro, sí, que probablemente ustedes en sus instituciones o los protocolos puede variar, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de las cosas estándares, pero muchas veces se ajusta a lo que corresponde cada protocolo y a la normativa que existe en cada institución. Tener claro, y para todos, es un procedimiento estéril, requiere de material estéril, de una técnica estéril. Siempre se debe realizar un aseo genital previo para poder barrer, para poder disminuir la carga y la carga bacteriana o la flora que está en este momento transitoria en el aparato genital. Luego verificar la sonda, el calibre y la integridad. También debemos verificar la indemnidad de la bolsa recolectora. Recordemos que esto va a ser un circuito donde posteriormente vamos a recolectar la orina y debemos tener claro que esta bolsa está íntegra. También podemos lubricar la sonda. Hoy en día el mercado nos ofrece muchas veces sondas que son autolubricadas, sino de acuerdo a la normativa que exista, que existen distintos lubricantes y considerarlo como un lubricante estéril. Introducir la sonda por meato hasta vejiga, luego verificar siempre, ojo, esto yo siempre lo recalco, verificar siempre la salida de orina, porque esto nos va a corroborar que estamos en vejiga y no hemos hecho falsa guía. Recordemos que este es un procedimiento algo traumático, así que pudiese haber un poco de salida de orina o se pudiese ver un tinte hemático en la orina al salir, pero no orina franca, o sea, no, perdón, sangre fresca, porque eso nos está indicando que no estamos en vejiga o que hay alguna complicación. ¿Okay? Antes de fijar. Inflar el balón, como lo vemos acá, inflar el balón, traccionar suavemente, fijar la sonda y, por último, fijar la bolsa recolectora. Fijar la sonda. Y aquí me detengo porque muchas veces, y creo que podemos coincidir, es que está dentro de lo que está descrita la técnica. Puede variar, como les digo, según normativa de cada institución, pero fijar la sonda es parte de la técnica. Cuidados de enfermería. Como les decía, esto es una técnica realizada principalmente por enfermera o de acuerdo a la normativa, pero esto es algo nuestro, es algo de enfermera. Y tiene ciertos cuidados, ¿cierto? Hablamos de que este es un catéter que va a quedar puesto aquí y que debemos cuidarlo. Tener claro que hoy en día el cateterismo permanente es una indicación médica, debe estar adecuada, asociarse a alguna de las indicaciones, como retención urinaria, una medición estricta de diuresis, en algunos casos cirugías, de acuerdo al protocolo, cirugías que sean mayores a 4 horas, cirugías que estén asociadas, por ejemplo, a medicamentos como los opiáceos, que pueden tener algún tipo de retención urinaria, pero en realidad el cateterismo permanente asociado a cirugía tiende a ser, ojalá, las menos horas posibles, se sacan el postoperatorio inmediato. Y, por supuesto, mantener únicamente por razones necesarias. Sabemos, y también lo nombraba Sandra anteriormente, las infecciones del tracto urinario corresponden hoy en día a cerca del 20% de las infecciones asociadas a la atención de salud, a las infecciones intrahospitalarias. Y de este 20%, el 80% está asociado al uso de este cateterismo urinario permanente, destacando aquí microorganismos como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, o sea, microorganismos que requieren de un medicamento antibiótico y que en algunos casos pudiese prolongar su estadía hospitalaria. Por eso siempre considerar que va a ser en el ámbito hospitalario, ojalá el menos tiempo posible y solo por razones adecuadas. La manipulación del circuito. Esta sonda ya está instalada y el circuito siempre se debe manejar con técnicas asépticas. Valorar signos de infección, tanto local como sistémica.
La bacteriura puede generar un cuadro sistémico, paciente con fiebre, paciente que indica sensación de malestar a pesar de estar, o de diuresis, al momento de orinar, sensación de disuria, malestar, incomodidad. O sea, valorar siempre estos signos. Mantener una adecuada higiene genital. Está comprobado también, hay varios estudios que lo hablan, de que la higiene genital al menos una vez al día disminuye todos estos riesgos de infección asociados a este catéter. Una higiene que en realidad se recomienda con agua y jabón neutro, no está recomendado el uso de antisépticos, pero sí que se realice esta higiene. Mantener el circuito permeable, ¿cierto? Que la sonda esté permeable, no acodada, no clampeada o no con estos cierres de seguridad que muchas veces se utilizan al movilizar un paciente. Mantener el circuito cerrado, es decir, solo desde el momento de la instalación este circuito se ha mantenido cerrado, solo se abre la bolsa para eliminar la orina. Si se pierde el circuito cerrado, es una puerta de ingreso para posibles microorganismos directamente a una cavidad estéril como es la vejiga. Cuando se pierde el circuito se debe cambiar completamente todo el procedimiento del cateterismo. Mantener la bolsa recolectora por debajo del nivel de la vejiga, sabemos que eso evita que la vejiga vuelva por reflujo. Vaciar la bolsa, al menos al 3/4 de su capacidad. Valorar lesiones provocadas por la presión. Esto es un dispositivo, es algo externo, es algo que genera presión, ya sea en el meato urinario o donde se va a posicionar posteriormente. Y rotar el sitio de fijación. Volvemos a notar entonces que la fijación vuelve a salir dentro de toda esta importancia de cuidados de enfermería. Entonces, hablemos de los tipos de fijaciones. ¿Qué es lo que vemos actualmente o qué es lo que nos encontramos principalmente en los servicios clínicos? Nuevamente, el esparadrapo, la tela adhesiva, hipoalergénica o no, pero que está adherida directamente a la piel, ¿cierto? En algunos casos requiere de tracción, como decía, las cirugías prostáticas se solicita que tenga se requiere un poquito de tracción en las primeras horas postoperatorias, y por ende se utiliza bastante tela. Y al momento de retirar, como vemos, tracciona la piel y puede ser un posible riesgo de lesión. Entonces, nuevamente, conozcamos nuevas opciones, veamos en el mercado existen opciones que nos facilitan las técnicas y nos ayudan a pensar en cómo fijar una sonda en forma adecuada. Perteneciente a la familia de la línea urológica, tiene dos tipos de fijaciones para la sonda vesical. La primera que vamos a conocer hoy es la fijación adhesiva para la sonda vesical, Holland Place, como la vemos acá, y dentro de sus características encontramos que es un material transpirable y suave con la piel, transparente, vamos a verlo acá, transparente y por supuesto hipoalergénico, libre de látex, como les mencionaba anteriormente, todos nuestros productos son libres de látex. No deja residuos adhesivos. Este tipo de adhesivo que tienen nuestros productos te facilitan el no dejar residuos al momento del retiro. Su cambio es recomendado también cada 3 días, evitando así tener que manipular más veces de lo necesario la zona donde se va a fijar. No tiene partes plásticas que nos puedan adicionar una presión, es decir, aumentar el riesgo de lesiones solo por presión. El tamaño es universal, un tamaño que se puede adaptar fácilmente a cualquier tipo de muslo. Absolutamente no requerimos más cintas adicionales. Y es recomendado, sí, principalmente para estos cateterismos permanentes, pero de corto plazo. Por ejemplo, en áreas, como les decía, de quirófano, donde la sonda de cateterismo permanente se requiere, pero en un tiempo corto. Veamos entonces cómo se usa. Como les decía, siempre ustedes van a encontrar en los empaques de estos productos estos diagramas que en pasos muy cortos, muy simples, nos va a recordar cómo se instala. Aquí vemos que primero limpia la piel, luego despega fácilmente el dispositivo, nos muestra acá que adentro te encuentras con estos parches protectores que se retiran para encontrar la zona adhesiva. Va a retirar primero el distal, ahora va a retirar el siguiente.
y lo que va a hacer es fijar primero la sonda. La sonda puede ser fijada de acuerdo a gusto o necesidad, ya sea en la bifurcación, en la zona de la I o Y, también conocida, o un poco más hacia el extremo donde está, perdón, la sonda ya más arriba. Fija la sonda y luego despega, retira el papel protector y va a ir directamente a la piel donde estaba limpia previamente. Como ven, fácil, lo manipulo con guantes. ¿Qué característica específica tiene esto? Que fíjense, tiene un sistema de velcro que va a permitir abrir nuevamente, reposicionar la sonda en caso que fuese necesario y volver a sellar el dispositivo de fijación para dejar la sonda reposicionada, libero presión en ese minuto. Si no requieren volver a instalar o volver a reposicionar, se retira el papel protector y se deja ya sellado. ¿Ok? Simple y fácil de usar. Un espacio para poder registrar siempre, en este caso la fecha o quien realizó el procedimiento. El próximo dispositivo es el fijador de banda. El fijador de banda que va a ir de banda a la pierna. Características que tiene que, por supuesto, nos va a permitir minimizar las lesiones por movimiento inadvertido o accidental. Esta sonda que se pivotea o se moviliza muchas veces puede generar lesión en la zona del nato, en la zona del escroto, o en algunos casos, si se ha perdido la densidad del CAF, que está inflado a nivel de la vejiga, puede incluso salirse, ¿cierto? Entonces, con esta banda de fijación disminuimos ese riesgo. Se adapta en realidad a todo tipo de sonda, es muy, muy simple. Tiene una tecnología de velcro que, como ustedes vieron también en el dispositivo anterior, permite utilizar varias veces el velcro sin perder su capacidad de adherencia. Es un producto también libre de látex. Es ajustable en realidad a cualquier diámetro de pierna, fácil de colocar, fácil de retirar. Es un sistema de doble bloqueo. Este doble bloqueo se refiere a esta cinta de velcro, que me va a permitir cruzarla y adherirla a cada uno de los extremos, cruzándose y permitiendo que la sonda quede fija y bloqueada por ambas partes. Su tamaño es universal y es recomendada, sí, en este caso, para aquellos cateterismos permanentes, pero a largo plazo. Aquí el paciente que va a estar con esta sonda permanente más de 15 días, pacientes crónicos, por ejemplo, de usuario de sonda incluso en su domicilio. Veamos cómo se pone entonces, o cómo se usa esta sonda. Muy simple, aquí vemos que está haciendo la instalación del doble bloqueo, cruza, como les decía, y te permite dejar bloqueada la sonda. Él la pasó por alrededor de la banda, permite cortarla, no pierde su capacidad, no pierde su forma, ven que sigue manteniéndose elástica, la fija a cualquier muslo, como decíamos, de diámetros más pequeños o más grandes, sin problema. Permite reposicionar, puede generar un cierto grado de tracción en caso que se requiera. ¿Ok? Muy, muy simple de usarse. Estos han sido nuestros fijadores. Ahora les quiero compartir un poco de las experiencias, qué es lo que nos dicen nuestros usuarios a través de nuestros distribuidores en Latinoamérica. La verdad es que todos tienden a tener una misma opinión. Son productos cómodos y fáciles, son productos de alta calidad, tienen una muy buena adherencia, reemplaza absolutamente el esparadrapo. Y algo muy importante que a mí me gusta mucho es que es pensado en enfermería. Es pensado en todas estas técnicas que bien hacen todas nuestras enfermeras con creatividad e ingenio muchas veces debe desarrollar algún tipo de fijación. Esto está pensado y profesionalizado para el uso del día a día. Les doy las gracias por acompañarnos esta noche. Como les dije, bueno, aquí está mi mail en caso que ustedes necesiten alguna información extra. Yo soy especialista de producto para Latinoamérica, principalmente para Conusur, pero en caso que ustedes requieran alguna información extra me pueden escribir. Los invito también a visitar nuestra página de dalemed.com, donde pueden encontrar este y otros varios productos de nuestro portafolio. Muchas gracias.
Gracias, Catherine. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángela Díaz, también representante de Dale aquí en Colombia. Muchas gracias, Catherine y doctora Sandra, por darnos su conocimiento. Voy a empezar a leer las preguntas y por favor, pues me ayudan con las respuestas. Doctora Sandra, actualmente nos preguntan, actualmente con la pandemia y los ciclos de pronación, ¿se recomienda continuar con los ciclos de fijación de la sonda urinaria? Hay que recordar que nosotros no podemos tratar de eliminar un problema o resolver un problema generando otro. Entonces, cuando tenemos una sonda que está todo el tiempo en la misma posición, estamos generando unos riesgos. Entonces, tenemos que considerar que esos momentos de cambio de posición del paciente son momentos en que deben ir mucho más allá, porque es el momento de valorar la piel, no solamente de valorar un dispositivo o de cambiar la posición de un paciente. No es tan sencillo o tan simple. Son momentos que deben ser aprovechados para evaluar todas las condiciones de piel del paciente, para corregir todos los errores que podamos identificar, los riesgos que podamos identificar, y por supuesto es el momento de hacer la liberación, los cambios de posición de esas ondas que pueden generar un daño si se quedan en la misma posición. Perfecto, gracias. Relacionado a esta pregunta también nos dicen que si es recomendado hacer el cambio diario de la fijación. Generalmente nosotros hacemos plataformas para no estar quitando y pegando, colocando y retirando adhesivos del paciente, porque ya sabemos que cada retiro nos vamos a llevar capas del estrato córneo, y cada vez, si lo hacemos todos los días, vamos a exponer mucho más esa piel al riesgo. Por eso es que estamos llamando la atención para utilizar productos que sean hipoalergénicos, que sean muy gentiles con la piel y que nos permitan realizar estos cambios sin lesionar la piel, que nos den la seguridad de que el paciente tiene su dispositivo fijo, pero también que su piel también va a estar en buenas condiciones. Gracias. Esta pregunta también va relacionada al mismo tema. Nos dice, en un hospital público, ¿cuál sería la mejor fijación para un catéter urinario, tanto para mujer como para hombre, teniendo en cuenta que no les dan la dotación necesaria y tienen que hacer la fijación con microporo o cinta umbilical? Yo creo que eso corresponde a toda nuestra realidad latinoamericana. Creo lo mismo. Que eso no es privilegio de los hospitales públicos, o no sé si será privilegio o yo creo que hace parte de nuestro papel histórico como enfermería. Nosotros no hemos sabido ponernos o posicionarnos en lo que necesitamos para trabajar. Sí, hace poco alguien me decía, el cirujano no opera si no le tienen la sutura, y él no opera y para el procedimiento. Nosotras, si no hay, utilizamos otra cosa. Somos ahí, si sacamos el arte de la enfermería, así sea el arte más abstracto, como esa fijación que nos mostraba Caterina ahora, de esa sonda nasogástrica. Yo dije, mi Dios, pobre señor con ese pegote en la nariz. El arte de la enfermería no pasó por ahí. Entonces, ¿cuál sería el dispositivo? A mí no me gustan las recetas estándar. Cuando tenemos que ingeniárnoslas para hacer la fijación. ¿Por qué? Porque es que va a depender de quién es el paciente. Recuerden qué tipo de piel tiene el paciente. Es que no se trata solamente de pegar algo sobre una superficie, es sobre la piel de una persona. ¿Qué tipo de piel tiene este paciente? ¿Es una piel grasa? ¿Es una piel muy exudativa? ¿Es una piel húmeda? ¿Está en una unidad de cuidados intensivos con mucho calor? ¿Está en una unidad que es fría? Tiene tantas variables que es el criterio del enfermero el que debe jugar ahí. Por eso, si yo tengo, entre más conocimientos tengo, más posibilidades de tomar una decisión adecuada. Entonces, ¿cuál es el dispositivo o cuál es la cinta más apropiada? Lo único que les digo es, no usen esparadrapo. Yo soy enemiga del esparadrapo. ¿Por qué seguimos utilizando un dispositivo, una tecnología del siglo pasado, de 1900, y llegamos al 2020, 21, y aún seguimos apelando al famoso esparadrapo? Entonces es lo más lesivo, lo más agresivo que puede ser con la piel. Hay muchas, y nosotros vemos las casas fabricantes han hecho un desarrollo
una investigación muy amplia sobre las cintas quirúrgicas. Las encontramos en todo tipo de respaldos, desde papel hasta sedas que son de fácil recorte, tejidas, no tejidas, de tantas posibilidades, tantas herramientas que tenemos, pero a veces no sabemos para qué ni por qué existen, sino que, ay, mire qué bonito como hay aquí de cintas y como las uso así, tin marín de doping, a ver cuál cayó, y esa es la que voy a utilizar. Entonces tengo que revisar un poco más, saber qué cinta es esa, por qué viene así, por qué fue que la compraron, quién es el que la distribuye y por qué me la trajo, para qué la utilizo. Yo tengo unos productos que son fantásticos en los niños, pero sé que eso no los puedo utilizar en la unidad de cuidado intensivo, un niño que está en incubadora. Ahí son pésimos, de pésimo desempeño. Entonces, si yo no tengo claro cuál es el adhesivo y dónde me funciona mejor, lo que voy a salir a decir es, eso no sirve. Y lo que no sirvió fue el criterio con el que yo lo elegí, ¿sí? Entonces, revisemos cuáles son los insumos que nosotros tenemos. ¿Son adecuados? ¿Realmente sirven? ¿Nosotros estamos haciendo los registros en enfermería de estos eventos? ¿Estamos haciendo esa farmacovigilancia o no? ¿Nos funciona o no funciona? Y decimos, nos quejamos con la compañera, qué cinta tan mala, qué cosa tan, esa jeringa no me sirve, este dispositivo tan feo, pero nunca dejamos un registro en la historia clínica, ni siquiera llevamos un reporte de cuántos pacientes han tenido evento adverso relacionado con esos insumos que nos están dando. Entonces luego nos quejamos de que no tenemos las condiciones apropiadas para manejarlos. Entonces hagamos esos registros porque es la única forma que nosotros podemos exigir que nos den los insumos que necesitamos. La tecnología está. ¿Por qué nosotros ya estamos haciendo cuadritos y con tijera ya? Todo el mundo tratando de recortar y adecuar un dispositivo que no tiene forma de adecuarse al paciente. Entonces, creo que en parte está en eso. Yo recuerdo siempre esa imagen de la enfermera con el dedo en la aquí diciéndole quédese calladita. Y yo creo que eso se nos quedó en la médula a nosotros. Y por eso no nos atrevemos a pedir y a exigir lo que enfermería necesita para trabajar con seguridad. Así es. Ángela, ¿puedo agregar Claro. aquí a lo que comenta Sandra? Comentar que muchas veces este tipo de tecnologías que hoy les presentamos, y entiendo, porque creo que, como dice Sandra, es la realidad de todos en Latinoamérica. En Chile no estamos muy lejanos a eso también. Muchas veces se mira solo el costo económico del producto final, ¿cierto? Pero hagamos el análisis más allá, el costo humano que lleva el recorte, como dice Sandra, el costo del personal que se requiere en caso de reinstalar una sonda, el costo que conlleva todos los insumos a veces, y como lo dice bien Sandra, parte tal vez también de nuestra formación como enfermera el no notificar, el no levantar esas cosas. Y creo que nos ha ido quedando históricamente el uso lo que tengo, lo soluciono como puedo hacerlo, pero a veces va un poco más allá. Veamos que realmente ese costo es tanto más alto, una lesión de piel probablemente pueda llevar a un costo del triple o más de lo que costaría un buen fijador profesional. Una infección urinaria, como lo decíamos, pudiese tal vez tener un costo mucho mayor para una institución pública que un fijador más estándar o profesionalizado como los que vimos esta noche. Gracias, Catherine. Doctora Sandra, otra pregunta tenemos para usted. Dice, en su experiencia, ¿cada cuánto se debe liberar la presión del dispositivo tubular? Esa es otra pregunta que es de difícil respuesta, porque es como cuando le dicen a uno cada cuánto hago el cambio de posición del paciente. Nosotros tenemos en la enfermería el famoso mito de las 2 horas, ¿no? que encontrábamos en los textos antiguos, porque creo que nadie que trabaje con evidencia científica se atrevería a colocarlo hoy en un documento, porque no encuentra la evidencia para eso. Entonces, nosotros debemos hacer revisión periódica y el paciente es un muy buen indicador, ¿sí? Si el paciente le dice que está incómodo, es porque hay algo que no está bien. Si el paciente está sedado, yo tengo que hacer la voz de ese paciente, tengo que verlo, no es porque, ay, qué bueno que está sedado y no molesta, no llama, no me demanda atención. Entonces tengo que estar verificando. Este paciente es obeso, ese catéter que yo coloqué, ¿qué tal le queda?
porque a veces miramos la fosa nasal y decimos, ahí le cabe una sonda tal, ¿sí? Y pasamos una gran sonda, un tamaño, y no nos damos cuenta que obstruimos completamente la fosa nasal del paciente y que entre mayor sea esta, pues mayor riesgo tenemos de causar daño. Entonces, ¿cada cuánto lo cambiamos? No piensen en cada cuánto, es cada cuánto lo requiere el paciente. Es quién es el paciente y cada cuánto. Es el paciente el que debe darnos, no el reloj. Es el paciente el que debe indicarnos cada cuánto revisar este dispositivo. No solamente ese, todos los dispositivos del paciente. Gracias, doctora. Catherine, por favor, dice, la indicación del uso del fijador de sonda nasogástrica se debe cambiar cada 72 horas. ¿No interfiere en la aparición de lesiones en el reborde de la aleta nasal? Recordemos siempre estas lesiones se van a asociar a la presión, ¿cierto? Y la presión está dada allí por este dispositivo extraño, que es la sonda, más la fijación. A ver, como fabricante, mi recomendación es que yo te puedo asegurar que la adherencia, el adhesivo grado médico, va a tener una calidad adecuada estas 72 horas. Ahora, el cuidado, el uso, la forma en que nosotros valoramos a diario también a nuestros pacientes, lo revisamos pues, y está este dispositivo fijo, tal vez pudiese en la práctica, y no quedándome solo en lo teórico que yo les expreso hoy día, en la práctica pudiesen ustedes hacerlo durar más. Ahora recordemos también que el momento del cambio es siempre el momento de revisar, liberar presión y valorar el sitio donde está instalada la sonda. Como fabricante te digo 72 horas. Como experiencia clínica, eso lo ponen ustedes. Ok, hay una pregunta también relacionada y nos dice que como el apósito no es transparente, ¿cómo podemos evaluar en el día a día el estado de la piel? Lo mismo, se puede revisar por alrededor, el momento del cambio, esta sugerencia de cada 72 horas, por el tipo de adhesivo se puede evaluar en ese minuto. Ok. Ahora recordemos que, perdóname Ángela, el otro tipo de sustitutos, productos que nosotros llamamos sustitutos, tampoco son transparentes. Una tela adhesiva, un esparadrapo puesto doble, ya perdiste toda transparencia. Sí, así es. Bueno, respecto al fijador adhesivo de catéter urinario, nos preguntan si se adhiere a piel sana y permite reposición de la sonda, ¿por qué se recomienda su cambio cada 72 horas? ¿El adhesivo pierde efectividad? No, lo mismo, no la pierde, no la pierde. Es un adhesivo de grado médico. A ver, yo te podría también recomendar dejarlo tal vez mucho más, 7 días, Sí. pero eso es una forma también de, bueno, incentivar en la revisión y la calidad de la piel, de la valoración que se hace en el momento del cambio, pero te aseguro que por la fisiología de la piel, como decía, el estrato córneo, las grasas fisiológicas que tenemos, por supuesto, lo que yo puedo asegurar es que 72 horas va a estar bien adherido. Todo lo que conlleve el vello del paciente, la limpieza que tenga, la sudoración, pudiese colaborar a que se desprenda. Si está bien fijo, limpio, probablemente te dure más. Sí, de hecho, en algunos artículos en la literatura está el cambio de hasta 7 días, ¿sí? Recomendado. Pero cuando si uno recuerda la fisiología de la piel, uno sabe que va perdiendo estrato córneo y al final es eso, donde está fijado el dispositivo, en el estrato córneo. Si el estrato córneo se desprende, se va a desprender el dispositivo. Entonces hay que pensar en seguridad del paciente, ¿no? En la seguridad de la fijación de ese dispositivo. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta, Catherine, respecto a la fijación de sonda nasogástrica. Nos dicen que en un paciente pronado, si se puede hacer la reposición al cambiar de posición la cabeza del paciente. Me imagino al cambiar la posición, bueno, se puede hacer sí o sí, si está en prono, si es cambiar de posición de lateralizar en prono, sí se puede hacer, va a tener las mismas dificultades que es atender en general a un paciente en prono. Cómo se hace el aseo bucal en prono, cómo se hace un aseo de cavidades, por reposicionamiento, por ejemplo, de un tubo.
tiene la misma dificultad. Se puede hacer, sí, siguiendo la misma modo de uso que vimos. Ahora, si se refiere al cambio cuando voltea de prono a supino, también se puede hacer. Ok, tenemos algunas preguntas en cuanto a experiencia de la rotación de la fijación de la sonda vesical. ¿Cada cuánto se hace? Perdóname, por experiencia, Perdón, la rotación. lo que tenemos acá dice, ¿cada cuánto se hace la rotación de la fijación de la sonda vesical? Según tu experiencia. A ver, bueno, eso depende. La verdad es que yo también creo, como Sandra, no existe tal vez una receta tan puntual. Muchas veces en los hospitales, donde yo también desarrollé mi experiencia clínica, variaba el tipo de incidencia que pudiese tener ese hospital en relación a las lesiones de piel. La verdad es que los apósitos de fijación adhesiva, como decía, tal vez pudiesen durar un poco más. Los apósitos de fijación por velcro, puede haber un cambio cada 24 horas porque no se asocia a una lesión de piel. La verdad es que depende. Yo creo que toda lesión de piel asociada por dispositivo, el liberar presión ya es una buena recomendación. O sea, el levantar, el revisar, etc. Pero decir exactamente si existe un tiempo fijo, en mi experiencia, ha variado de acuerdo a cada uno de los hospitales en que he estado, y servicio y tipo de paciente que atiende. Ok. En cuanto a los dispositivos, me preguntan si el adhesivo o los adhesivos son resistentes al agua. Sí, sí. Todos nuestros productos son resistentes al agua. Ahora, pensemos en qué tipo de agua. O sea, un paciente crítico, por ejemplo, que va a recibir un baño en cama, no es un chorro de agua lo que recibe, es una cantidad medida y la verdad es que no va a generar mayor complicación. Un paciente de un dispositivo, por ejemplo, catéter urinario permanente, pensamos más bien en una banda, no un dispositivo adhesivo. Prende esa banda, probablemente, bueno, se puede lavar, por supuesto, un paciente pensando en algo crónico, un paciente domiciliario, no habría problema. Pero sí, todos nuestros dispositivos son resistentes, en general hablemos de humedad. Humedad, llamémoslo a transpiración, agua o algún líquido que pudiese verterse sobre el dispositivo. Gracias. Hay otra pregunta en cuanto al cambio de posición. Nos dice, si cambio de posición al paciente y requiere rotar la sonda vesical hacia el lado que lo dejé posicionado, ¿se puede cambiar de lado de pierna? O sea, en Claro. cuanto a, o pierde la adhesividad, es la pregunta. Sí, si lo entendí bien la pregunta. Primero, tener claro que ¿por qué yo no hablo de recetas? Y yo creo que Sandra también, porque lo más primordial de nosotras como enfermeras es el criterio clínico, lo que tú estás viendo ahí. Que hablamos de una lesión por presión y te cambia a rotarlo y va a quedar presionada, mi criterio enfermeril me indica que no es la fijación correcta para ese paciente en ese momento. Probablemente lo pueda dejar en la que estaba y cambiaré mi plan de enfermería para rotarlo a la distinta pierna en el momento que corresponda y que no me genere un riesgo de lesión. Ahora, si yo quiero, si lo entiendo bien la pregunta, es retirar el dispositivo completo adhesivo y pegarlo en otra pierna, no es recomendado. Por eso es de uso único. Déjalo las 72 horas y el dispositivo rótalo al cambio de pasar esas 72 horas. Pero recordemos, el dispositivo adhesivo pensado más bien para sondas que sean de corta permanencia. Si vas a hacer un cambio constante, significa que es un paciente de larga permanencia con sonda vesical, recomendamos entonces la banda elástica. Gracias. Y hay otra pregunta respecto a este tema en pacientes velludos. Dice, en pacientes velludos el apósito no pega fácil y se desprende. Entonces creo que ahí entraría tu recomendación de usar la banda adhesiva. Perdón, la banda elástica. Claro, y también lo mismo, criterio. Todo paciente velludo y todo paciente que requiera un dispositivo adhesivo
llámese cualquiera, estamos hablando de sonda vesical, pero pensado, por ejemplo, en apósito de fijación de vía venosa, un apósito de curación, lo que sea, cualquier paciente velludo, también como criterio y como experiencia, es mucho mejor recortar el vello. Te va a permitir tener una mucha mejor adherencia, limpiar la piel, recortar el vello. El vello va a crecer. Uno se lo explica de nuevo al paciente, sobre todo al paciente masculino, que se puede confrontar como, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? El vello le va a crecer, no va a pasar nada, pero va a mantener un apósito fijo y le va a ayudar a su recuperación. Pero siempre es mejor cualquiera, incluso los esparadrapos, o tela, no sé exacto el nombre, se lo estoy diciendo bien, pero la tela adhesiva, la tela clínica, también recortar el vello siempre va a ser mejor ante cualquier cosa que se deba adherir a la piel. Eso recomiendan los consensos internacionales. Todos los consensos dicen es recortar el vello. Sí. Claro. En el caso del pegante del adhesivo, nos preguntan si es alérgico o es antialérgico o puede provocar alguna alergia al paciente. Hipoalergénico, como todo producto de hipoalergénico, libre de látex. Perfecto. Hay muchos comentarios, pues felicitándolas a ustedes por su ponencia. En este caso no tengo más preguntas. No sé Yo si... sí tenía una última pregunta, de pronto para la doctora Sandra, escuchando un poco su exposición, doctora. Yo vi que usted tenía unos factores de los cuales tal vez depende este tipo de fijaciones comerciales de dispositivos, y dentro de estos está también, dentro de la protección de la piel, la retirada de estos fijadores. ¿Qué dice la evidencia? Porque a veces he encontrado, digamos, en el campo, que usan unos fijadores pues muy bonitos, les funciona perfecto, no hay lesiones de piel, pero podría hacerse una lesión de piel ya cuando deciden quitar el dispositivo, de pronto que ya no lo van a usar o lo van a cambiar. En la retirada de los adhesivos que dan a la piel, ¿hay evidencia que diga que en ese procedimiento de retirarlo se puede producir también lesión? Tal vez allí, no sé si eso, cómo se categoriza, si también se categoriza como el mal uso del adhesivo, del fijador, o es una mala praxis. ¿Qué nos puede usted decir alrededor de ese momento de quitar el fijador? Lo que nos ha mostrado, lo que nos está mostrando ahorita la experiencia y en los pequeños trabajos que hemos realizado con las colegas es que no sabemos retirar el adhesivo. No sabemos retirar, ni sabemos diferenciar los adhesivos, ni sabemos retirarlos. Y uno se sorprende que algo que uno consideraría que es elemental, ¿sí? Porque no hay persona que no ingrese a una institución hospitalaria que no esté expuesta a un adhesivo. Todo el mundo está expuesto a un adhesivo, así sea para marcarlo, que ingresó al hospital, ¿sí? Y vaya a salir en 1 o 2 horas de la institución, le han colocado un adhesivo. Y las colegas, o sea, es fíjelo, y uno revisa todos los libros, todos los manuales y dice, fije el dispositivo, pero no le dicen cómo, y mucho menos cómo retirarlo. Entonces hay un desconocimiento y es en algo que hemos estado trabajando muy fuerte en los últimos años, enseñarle a las colegas que cada adhesivo tiene una forma correcta de retirarse, ¿sí? ¿Hay alguna sustancia, doctora, que de pronto uno tenga que utilizar puntualmente? Los removedores de adhesivos ya están en el mercado, ya existen y son muy, muy útiles, y el paciente agradece infinitamente cuando uno los utiliza. Cuando uno utiliza removedores de adhesivos, el paciente está preparado psicológicamente para que lo depilen, para que le duela, y entonces uno utiliza un removedor de adhesivo y él dice ya, y uno le dice, y todos sus pelitos se quedaron porque aquí no hay ninguno, ¿sí? Y él dice, uy, antes eso era un martirio, que cuando llegaba la hora de retirarle a uno los adhesivos no sabía uno si ponerse feliz porque ya se liberaba del dispositivo, o si ponerse uno preocupado porque llegó la hora del tironazo, de la tracción en la piel y la depilada gratis, ¿sí? Y es increíble, pero en todos los estudios que revisé sobre el uso de catéteres, de urinarios, me sorprendió
que a pesar de que todos mencionan como causa la mala fijación y el pivoteo de la sonda, no hay ninguna relación ni siquiera en los resultados, un comentario hacia cuál sería la forma correcta de fijar el dispositivo o con qué productos debería fijarse el dispositivo. Y eso me llamó enorme, un llamado de atención así. No tenemos, y esos son los estudios de enfermería, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Fijar y pasar la sonda y fijarla. Y vemos, fíjela y fije la sonda, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo? No, eso se volvió tradición oral. La profesora le presente, se fija así, y él la siguió fijando así, y llega a su práctica, a su vida profesional, y dice, se fija así porque toda la vida la he fijado así, o porque a mí me enseñaron a fijarla así. Pero cuando vamos a buscar la evidencia científica, no existe una evidencia científica sólida, o ni siquiera incipiente, es decir, cuál es la manera apropiada o dónde sería más apropiada, ha ido surgiendo de manera muy, muy lenta, y llevamos fijando adhesivos hace muchísimos años, más de un siglo estamos fijando adhesivos, y las enfermeras no nos hemos atentado, no estamos atentas a esa, alertado para generar una evidencia alrededor de esa fijación. Doctora, pues muchísimas gracias. Realmente la ilustración que nos acaba de dar alrededor del uso de todos estos fijadores, de lo que dice la evidencia y de las grandes oportunidades académicas que hay alrededor de este tipo de dispositivos, para nosotros ha sido bastante enriquecedor poder contar con usted en este panel de expertos. Caterine, pues, qué decir tu experiencia. Además, muchísimas gracias por compartir realmente el uso puntual de estos dos dispositivos a los que Global Healthcare ha apuntado desde nuestra responsabilidad social, buscando realmente soluciones que apunten a la seguridad del paciente, ¿sí? Hemos encontrado en esta pandemia que el personal está cansado, que le implica un tiempo la preparación de estas fijaciones de sondas para la nutrición, de las sondas vesicales en las unidades de cuidado intensivo, que como todos sabemos las unidades pues están al tope, y los enfermeros pues deben hacer toda una preparación previa para poder fijar estos dispositivos, y qué más que unos dispositivos que están apuntándole a un tiempo más óptimo para este personal de enfermería, le están apuntando además a la seguridad de la piel del paciente, a mantener un paciente más cómodo y a evitar, por supuesto, complicaciones de tipo infeccioso y de otro tipo, como sabemos, que son las broncoaspiraciones por la mala fijación de la sonda de nutrición. Muchísimas gracias realmente a las dos. Muchísimas gracias a Ángela por tu participación, por tu soporte en este proceso. Y obviamente un gran gracias a todas las personas que han participado. Para nosotros ha sido un placer contar con todos hasta esta hora de la noche, por sus preguntas. Tenemos los correos y haremos llegar para cada uno de ustedes pues un agradecimiento especial, y los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Nos pueden encontrar como Global Healthcare, y desde ahí podríamos seguir resolviendo todas las dudas. Les deseo una feliz noche a todos y nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias por habernos invitado a revisar este tema tan apasionante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias igual. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.